hasta el 9. Y después de ahí vamos a ir a Juan 3, 14, 15, 16 y 17. Después de leer el número, vamos a ir a San Juan, capítulo 3, versículo 14, 15, 16 y 17. El tema de esta hermosa noche es la serpiente de bronce, Cristo, el dador de la vida. Un bonito relato, una bonita historia que está escrita en la palabra para nuestra enseñanza y aprendizaje en esta vida. Así que vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando la serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora vamos a pasar a San Juan 3, 14, 15, 16 y 17, porque esta enseñanza lleva, ¿verdad?, una unión entre el libro de Números y también el Evangelio de Juan. Así que vamos a leer esa palabra también para que entendamos lo que el Señor nos quiere decir. La palabra del Señor dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Palabra clave, ¿verdad?, que esta noche vamos a disfrutar. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos, amado hermano, y le vamos a pedir dirección a Dios, sabiduría, y que sea guiando en este momento, ¿verdad? Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos has dado de poder estar en tu presencia, compartiendo, Señor, adorándote, glorificándote. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder entrar por esa puerta, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por todo lo que has hecho cada día, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, por los que hoy pudieron estar, por los que no también, Señor, aquellos que no pudieron venir este día. Te pedimos que los guardes donde quiera que estén, que los protejas, Señor. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, glorifícate en cada corazón, en cada mente, Señor, en nuestra vida, para poder aprender de ti, para poder aprender de tu palabra, para poder aprender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar cada día mientras estamos en este mundo. Gracias, Espíritu Santo, por los pastores, por los líderes, por cada uno de los hermanos que hoy se hicieron presentes, Padre, y que esta palabra la podamos atesorar, Padre, cada día,
y hacerla nuestra. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos y reprendemos todo principado, Señor, y toda oposición que vaya a querer moverse, Padre amado, en contra, Señor, de cada corazón y cada mente, Padre, para causar confusión, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Puede tomar asiento, amados hermanos. Un día de esperanza, un día de vida. Estamos aquí, amados hermanos. Es un gozo grande poder llegar otro día más a la presencia del Señor. Es un gozo inmenso. Quizá muchos no pudieron estar, quizá muchos ya no están en este mundo, quizá muchos ya partieron de esta vida, pero mientras nosotros estemos vivos, amados hermanos, hay que adorarle al Señor. Den un aplauso al Señor, porque a eso hemos llegado aquí, para aprender de Él y para poder adorarle. Hemos cantado y ahora vamos a escuchar, ¿verdad? La palabra dice: la serpiente de bronce, Cristo, el dador de la vida. Ese es el tema, ¿verdad?, el cual el libro trae, pero el pensamiento central dice: la serpiente de bronce levantada en el desierto es una clara representación de necesidad de salvación a través de Cristo. Ese fue un ejemplo que los apóstoles iban a aprovechar. Escucha esto que le quiero decir. En el Nuevo Testamento se nos ha mostrado una similitud, como en el Antiguo Testamento, de una serpiente que se tuvo que levantar. Entonces los apóstoles aprovecharon por medio del Espíritu Santo esa circunstancia para glorificar al Señor y para hacerle entender a cada ser humano en esta tierra que necesita de Cristo, un Salvador para cada vida que está en este mundo. Qué bueno es el Señor. Den un aplauso al Rey de Gloria, porque está con nosotros. Supieron aprovechar los discípulos aquella enseñanza que fue dada en el desierto, poniendo como ejemplo a Cristo Jesús, y traerlo como ejemplo para que nosotros hoy podamos entender lo siguiente. Escuche bien. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Objetivos: evaluar la historia de la serpiente de bronce como nuestra vida que Cristo nos da. Primer objetivo es evaluar la historia de la serpiente de bronce como nuestra vida que Cristo nos da. Interiorizar la actitud que demanda haber sido vivificados por la gracia de Cristo. Lo repito: interiorizar la actitud, interiorizar en nuestra vida la actitud que demanda el haber sido vivificado por la gracia de Cristo. Y el tercero dice: aplicar la conducta cristiana, los principios bíblicos de la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Verdad? Son objetivos muy específicos y claros que nos dicen que debemos tener una actitud de agradecimiento en nuestra vida acerca del sacrificio que tuvo Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Es algo bonito que con nuestros hechos y nuestra vida podamos dar un ejemplo de actitud, ¿verdad?, positiva a las personas, ¿verdad?, haciéndole ver que Cristo está reflejado en nosotros. Den un aplauso al Señor, porque Él es maravilloso y verdadero. Vamos a leer la historia que nos relata esta hermosa enseñanza por medio del escritor. Dice: el Espíritu Santo usó historias acontecidas a Israel. Escuche bien. El Espíritu Santo, que hoy está con nosotros, fue el que usó esas historias, ¿verdad?, que le pasaron a Israel. Estas cosas las pasó a Israel para darnos un reflejo claro de Cristo y las diferentes maneras como Él es manifestado a través de la Biblia. O sea que el Espíritu Santo se encargó de reflejar eso, ¿verdad? Ese Espíritu Santo que nos guía, ese Espíritu Santo que nos cuida,
ese Espíritu Santo también tuvo el cuidado de poder manifestar esto en esta palabra que hoy tenemos, ¿verdad? Para que nosotros podamos aprender. Y dice, en nuestro recorrido, los tipos del Antiguo Testamento nos asombra cómo la serpiente de bronce levantada en el desierto revela a nuestro Salvador. Él es exactamente en la medida de la necesidad humana. El relato sagrado que nos ocupa en la presente lección deja que la paga, dice, deja ver que la paga del pecado es la muerte. Esa regla se hizo evidente cuando los hijos de Israel pecaron contra Dios en el desierto. La incredulidad es un pecado de muerte, pues pone en duda el poder de Dios para hacer cuanto quiera. Yo quiero repetir eso otra vez. La incredulidad es un pecado de muerte, pues pone en duda el poder de Dios para hacer cuanto quiera. Las Escrituras enseñan que todo lo que el Señor quiere, lo hace. O sea que el pueblo de Israel pasó un momento difícil en el desierto, pero ese momento lo llevó a la incredulidad, a dejar de confiar en el Señor. Y la palabra dice que toda duda es pecado delante del Señor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, revela la duda como un pecado. Y eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender, porque dice la palabra que en el libro de Salmos 135, que todo lo que Dios ha querido, lo ha hecho. Porque la palabra también nos revela que no hay nada imposible para Dios. Que cuando lleguen los momentos difíciles en nuestra vida, es necesario, amados hermanos, creer en el Señor, aunque la circunstancia sea difícil, aunque el momento sea duro, pero el Señor nos manda a confiar en Él en cada momento de nuestra vida. Den un aplauso al Rey de Gloria, porque está aquí con nosotros. El contexto donde Moisés levantó la serpiente revela que el pueblo se desanimó al pensar que Dios los dejaría morir de hambre en el desierto. Oiga, murmuraron de Dios e hicieron escarnio de Moisés como consecuencia de su ligero hablar. Dios envió juicio mortal. Serpientes ardientes vinieron entre el pueblo, mordieron a los hijos de Israel y murió mucho pueblo por aquellas mordidas venenosas. Lo que causó, ¿verdad?, que Dios mandara a las serpientes fue por el pecado de murmuración. Y aquí hay un serio problema, un problema grande, porque no solamente esta vez fue contra Moisés, sino que la palabra relata que fue contra Dios mismo. ¿Verdad? Algo, amados hermanos, que debemos de tener en cuenta y tener cuidado, que debemos cuidar nuestra forma de hablar, debemos cuidar nuestra forma de expresarlo, porque se necesitan dos personas para tener una conversación. Y si alguien en su vida quiere traer cosas para murmurar de los siervos del Señor, hay que cortar toda esa basura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano. Porque eso es claro y al Señor no le agrada, lo aborrece Dios. ¿Verdad? Y aquí se mostró bien claro que fue enviado eso, ¿verdad?, por causa de la murmuración contra Dios y contra Moisés. Y Dios mandó esas serpientes para causar dolor. Y la palabra dice que a causa de eso murió mucho pueblo. Que a causa de las murmuraciones murió mucho pueblo. Que a causa, ¿verdad?, de haber hablado en contra del Señor,
murió mucho pueblo, pero hay una esperanza. Dios siempre manda una esperanza, amado hermano. Aunque el hombre falla, el Señor manda una esperanza para que pueda arrepentirse de los pecados. Eso es lo que Dios hace. Por eso tenemos un Dios grande en misericordia. Dele palmas al Señor porque es bueno. Ahora, el contenido bíblico muestra, dice el contenido bíblico demuestra lección reflejada que Dios mismo es el proveedor del remedio para el pecado. Al ver la mortandad y lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, Dios trajo un remedio, amados hermanos, porque miró cómo aquellas serpientes estaban acabando con aquel pueblo y se movió a misericordia. Para quitar aquel veneno y poder levantar a aquella serpiente en el desierto. Tenemos un Dios de misericordia que cuando el hombre falla, el Señor lo perdona y trae una medicina para su vida. Él mismo se encargó, dice la palabra, de traer ese remedio. ¿Saben? Mientras yo estaba estudiando esta lección bíblica, me hacía recordar de esto. ¿Usted sabe cuánto tiempo se han tardado para buscar un remedio contra esta pandemia? Se tardaron mucho, casi un año. Se tardaron para buscar un remedio. Y mientras eso sucedía, muchas personas morían, ¿verdad? Porque no había un remedio, ¿verdad? Similar a lo que pasó en el pueblo de Israel. Porque cuando no hay un remedio, amados hermanos, hay muerte. Pero el Señor provee un remedio para que las personas hoy en día pudieran ser vacunadas, amados hermanos. Y hoy existe una vacuna que está salvando muchas vidas y eso es bueno, porque Dios da la sabiduría al hombre. Den un aplauso al Señor porque Él es maravilloso y grande es su misericordia. Era algo similar porque murió mucha gente. Mientras no había un remedio, muchas personas morían. Muchas personas murieron hasta que Dios lo proveyó. Dice, seguimos. El mismo Moisés habló sobre la manera en que el pueblo podía ser salvo de la muerte. Es aquí donde Cristo es presentado en una serpiente hecha de bronce, la misma forma de aquellas que mordían a los israelitas. Sería un tipo perfecto de Cristo. Recomendamos que nuestro Salvador no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado. Nuestro pecado, amado hermano, fue llevado en Jesús. Algo maravilloso donde Dios muestra su misericordia, que aunque Él no pecó, llevó nuestras rebeliones, llevó nuestras maldades en su cuerpo, amado hermano. Llevó cada uno de los pecados que nosotros hemos cometido en esta tierra. Él no pecó, pero por nosotros se hizo pecado. Grande es el amor de Dios, grande es el amor del Señor. No conocí el pecado, pero en 2 Corintios 5, versículo 21, me gustaría que lo leyéramos, porque es un texto muy importante, donde nos dice, amados hermanos, que el Señor no conoció pecado. Si alguien lo tiene, me lo puede leer, por favor. 2 Corintios 5, 21. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por nosotros, amado hermano, por nosotros Él se hizo pecado. Fue maravilloso el amor que Dios mostró a través, ¿verdad?, de su vida. Y ahí se refleja el amor de Cristo, que no miró las clases de pecado que nosotros hicimos. No miró lo grave del pecado,
porque quizás ciertamente algunos pecados causan más daño que otros. Hay personas que han asesinado, hay personas que han hecho cuantas cosas graves, pero déjeme decirle que Él no miró eso. Él se compadeció sin ver la clase de pecado. Ese no dijo, ese está muy sucio, no. Él murió por toda la humanidad. Y eso es grande para cada uno. Una nueva noticia de salvación para el mundo entero, amado hermano. Porque hay muchas vidas que dicen, yo no tengo salvación por la forma en que he pecado. No, hay una salvación. Mientras hay vida, hay esperanza. La cruz de Cristo es mencionada tipológicamente en aquella asta sobre la cual Dios mismo mandó a levantar la serpiente de bronce. En un mundo donde la humanidad quiere levantar al hombre en una excesiva autoestima, senda de vida pone al alcance a los creyentes una lección donde el hombre es visto como necesitado de Redentor, totalmente dependiente de su Creador y Salvador. Dice, el que miraba a la serpiente levantada vivía. Asimismo, el que pone su fe en Cristo levantado en la cruz alcanza eterna salvación en la vida. Oiga, dice aquí que quizá por el mundo se quieren levantar muchos hombres y la humanidad quiere levantar hombres donde sean, ¿verdad?, vistos mayormente que Cristo. Quieren poner a otros hombres en el mundo, quitándole el lugar a Jesús, lo cual eso no puede ser, ¿verdad? Porque ningún hombre en la tierra tiene la capacidad, uno, de llevar el pecado de la humanidad. Tiene el amor genuino, porque todos los hombres que están en esta tierra pecaron. El único que puede ser glorificado en este mundo se llama Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. En el mundo hay muchas personas, ¿verdad?, que ponen miradas, ¿verdad?, en los hombres y desvían la mirada de Jesús. Y eso no puede pasar, ¿verdad? Aquí dice que debemos siempre ver al dador de la vida, que es Cristo Jesús. En esta sección es evidente que debemos tener cuidado cuando las circunstancias nos pueden llevar a dudas del poder sustentador de nuestro Dios. El versículo 4 revela que cuando el pueblo salió de Or, fue camino del Mar Rojo. El Mar Rojo en este versículo es Yam Sud, que significa mar de cañas en hebreo, y se refiere al Golfo de Alcaba. El rodear la tierra de Edom hacía la ruta indirecta, el camino difícil. El pueblo se desanimó. Aquí hallamos una gran lección. Nunca nos debemos sorprender lo difícil del camino de la fe. Una necesidad vital en los creyentes es que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino del Señor. Un consejo muy eficaz. Dice que por la ruta, escuche esto, por la ruta donde Dios lo dirigió, no fue la ruta más fácil. Fue una ruta difícil, ¿verdad? Rodearon, no fue un camino directo, pero en ese recorrido, mientras ellos caminaban, hubo duda acerca de lo que Dios podía hacer y menguó la fe en el camino. Una necesidad en la vida del creyente es la fe. No dudar, amados hermanos, de que Dios pueda sustentarlos, de que Dios pueda ayudarnos mientras pasamos por el mundo. Será un peregrinaje nada más, y debemos recordar que nuestra confianza y nuestra fe tiene que estar en Jesús, porque Cristo está a las puertas, amado hermano. El Señor viene pronto.
el camino es difícil, ¿verdad? No es fácil, no podemos decir que este caminar es sencillo, porque hay tentaciones, hay problemas, hay decisiones que hay que tomar en el camino. Y si se toman malas decisiones, ¿verdad? Podemos llegar a un fracaso. Pero la fe, tenemos que mantenerla. Hay que mantener esa fe en esa circunstancia difícil, amado hermano. Acuérdese ahí en el problema. El Señor me va a ayudar. El Señor me va a sacar de este problema. El Señor me va a dar la respuesta. El Señor es mi proveedor. Alabado sea el Señor. Dice, a través de muchas tribulaciones. La Biblia lo testifica. Y dice, a través de muchas tribulaciones. ¿Verdad? Eso está reflejado en la palabra. Así que cuando nos llega un momento difícil, hay que recordar que es a través de muchas, ¿verdad? De muchas tribulaciones. Encontramos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Los falsos maestros intentan aliviar el camino, así como forman creyentes débiles. Pero debemos seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo quiero decir algo. Esta es una base importante de lo que está sucediendo en el mundo. Miren, hay muchos falsos maestros hoy en día por el mundo que están enseñando de la prosperidad, están enseñando que este es un camino sencillo, que están enseñando que todo es, ¿verdad? Todo va a ser fácil en el camino del Señor, que no van a haber pruebas, que no van a haber luchas. Y muchas veces se crea en la mente de los cristianos un positivo falso. ¿Por qué un positivo falso? Porque usted va a tener luchas y problemas mientras usted camina. Pero cuando usted se da cuenta que en realidad es un camino difícil, usted va a tener una mente positiva verdadera. Va a estar pendiente de que aunque vengan momentos difíciles, el Señor lo va a ayudar a seguir adelante, amados hermanos. Pero ahí eso es lo lindo de esta iglesia, que aquí se habla claro, y aquí se nos enseña claro, y aquí se nos dice claro, ¿verdad? En el camino en que vamos, ¿verdad? Aquí se predica la palabra de una forma especial y se nos indica, amado hermano, que es un camino difícil, pero allá afuera, usted ha escuchado cuánta gente de la prosperidad, cuánta gente sale diciendo, no, este camino no hay problema, no te va a pasar nada, ¿verdad? Aún al pecado, a lo malo le están llamando bueno. Y ese es este tiempo en el que estamos viviendo, amado hermano. Seguimos, dice, un arma letal del enemigo es desánimo, pero recordemos cómo Elías fue visitado por un ángel en medio de su desaliento, y esto lo esforzó para seguir en el camino. Y cuando Cristo estuvo en agonía en el Getsemaní, vino un ángel del cielo para fortalecerlos. Elías pasó un momento difícil en su vida. Igualmente Cristo, pero en ambos se refleja el sustento del Señor. Cuando Elías estaba pasando por el momento de angustia, el Señor mandó un ángel para alimentarlo y para que siguiera adelante. Esa es la bendición que Dios manda a cada vida que cree en Él, amado hermano. Imagínense qué lindo, llegó un ángel para decirle que siguiera adelante, que comiera, que se fortaleciera. Y igual pasó con Cristo en aquel momento, porque Cristo pasó un momento difícil. Seguimos, dice Lucas 22:43. Debemos aprender a descansar en la fuerza del Señor en medio de nuestra debilidad. El versículo 5 revela que la falta de fe puede generar otros pecados. La falta de fe puede generar otros pecados. El pueblo desalentado comenzó a murmurar contra Dios
y contra Moisés. Nunca debemos olvidar los beneficios que Dios nunca debemos olvidar los beneficios que hemos recibido del Señor. Aquel pueblo ya había experimentado muchos milagros de salvación, pero aún así, dice, hablaron mal de Dios y de su siervo. La Biblia nos advierte que la murmuración es un pecado de muerte y debemos alejarnos de ellos. Primera de Corintios 10:10, yo quiero que lo leamos, porque es muy importante lo que hoy nos está enseñando. Primera de Corintios 10, versículo 10, y el primero que lo tenga me lo lee, por favor. ¿Me lo puede repetir otra vez, por favor? Aquí en 1 Corintios se nos revela, amados hermanos, que como ejemplo puso el apóstol de lo que había sucedido en aquel tiempo por la murmuración, ¿verdad? El desánimo llevó a la murmuración, ¿verdad? Algo, amados hermanos, que nosotros debemos tener cuidado. La murmuración es aborrecible delante del Señor y debemos de cuidar nuestra boca, amados hermanos, porque nuestros miembros son santos para el Señor. Den un aplauso a Dios porque Él está aquí con nosotros. Dice, los israelitas recriminaron a Moisés por haberlo sacado de Egipto. La crisis espiritual les había hecho olvidar lo que Dios había sacado. La crisis espiritual lo hizo olvidar que Dios les había sacado en respuesta al clamor de ellos. Oiga bien, el clamor que Israel había hecho en el pueblo de Egipto fue lo que movió a Dios. El clamor que Israel hizo en el pueblo de Egipto fue lo que movió a Dios a sacarlos de ahí. Pero ellos culparon a Moisés, ¿verdad? Cuando había sido Dios el que había sacado sus vidas de ahí, amado hermano, ¿verdad? Para llevarlos a una tierra, ¿verdad? Prometida. Y en el camino, usted recuerde que Dios lo fue dando bendiciones, ¿verdad? ¿Cuántos milagros hizo Dios en el camino? Y es necesario recordar cada milagro que Dios hace en nuestra vida. Eso es bueno, que nosotros recordemos lo que Dios hace mientras vamos por este camino, amado hermano. Denle un aplauso al Señor. Cuántas maravillas Dios nos ha mostrado en este caminar. Y es importante traer a memoria eso, amados hermanos, ¿verdad? Es importante traerlo a memoria lo que Dios hace en nosotros. Cuántos milagros ha demostrado el Señor, ¿verdad? Hay que traer a memoria cada milagro que Dios hace en nuestra vida. Eso nos va a mantener con la fe en acto. Yo recuerdo lo que Dios hizo con mis hijos. Yo recuerdo lo que Dios hizo en mi vida. Yo recuerdo cuando Dios me sanó. Yo recuerdo el milagro que Dios hizo en mí. Yo recuerdo cuando Dios me proveyó. Cuando no tenía trabajo. Yo recuerdo lo que Dios hizo en mi vida. Qué bendición. Denle palmas a Dios. Porque Él es grande y maravilloso. Debemos tener en cuenta cada milagro que Dios hace. Importante. Es importante cada momento de nuestra vida. Acuérdense, en el proceso el Señor muestra su mano de poder y en cada proceso hay un milagro. Recuerde eso. Usted está pasando un proceso, Dios está preparando un milagro en su vida. El Señor está preparando algo. Solo hay que adorarle y tener fe. Solo hay que adorarle. Para eso son los procesos, ¿verdad? Ahí se muestran las maravillas del Señor, ¿verdad? Que aunque sea difícil, hay que ver con los ojos de la fe la victoria. Seguimos, dice, la crisis espiritual les había hecho olvidar. La crisis espiritual les había hecho olvidar que Dios los había sacado en respuesta al clamor de ellos mismos. En Éxodo 3:7.
dice, en lugar de agradecer, pensaron que no les alcanzaría el agua y el pan para toda la jornada. Los creyentes debemos saber que Dios dice que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a su riqueza en gloria. Filipenses 4:19. Cristo nos enseña a no afanarnos ni siquiera por lo que hemos de comer o por el vestir, porque si el Padre viste a los lirios del campo, dice, lindos de colores, miren, nos da un ejemplo, ¿verdad? Él hará mucho más con nosotros, ¿verdad? No afanarnos en este mundo, no, ¿verdad? Llenarnos de este mundo. El Señor manda que miremos a los lirios del campo que se visten de colores. Usted ha visto qué hermoso la primavera, cada flor que nace de la tierra, amado hermano, que bota sus hojas, pero que vuelve a renacer. Así le pasa, ¿verdad?, a la vida del ser humano también. Si usted ha botado esos pétalos, pero van a nacer pétalos nuevos, van a ser algo más hermoso, porque Dios es grande en misericordia. Las flores mudan muchas veces sus flores, pero vuelven a renovarse y el Señor las vuelve a vestir con el mismo color, un color hermoso y bello, y aquí nos pone como ejemplo de eso. Dice en el inciso B, dice, el juicio divino trajo serpientes venenosas y murió mucho pueblo. Esta provocación nos muestra cómo la ingratitud y el pecado atraen la ira del Señor, ¿verdad? Hay que ser claro. La primera parte del versículo 6 deja en claro que cada desobediencia recibe justa retribución. Dios es un ser emocional. Él se aira, se regocija, se contrista. En este caso, reaccionó enojado con el pueblo por su falta de fe en él. Por tanto, trajo un juicio severo para enseñar también la importancia del temor al Señor. En este caso, el juicio fue enviar serpientes ardientes que mordían al pueblo. Algunos traducen ardientes como venenosas. Algunos creen también que ardiente es una ilusión a la inflación que producía la mordedura de la serpiente. Es importante recordar que el pecado original está relacionado con la acción de la serpiente que habló a Eva en el Edén. A aquella primera serpiente le conocemos en la Biblia como la serpiente antigua y alude al diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Habla ahí en Apocalipsis 12:9. Los hijos de Dios debemos tener presente que el pecado viene a nosotros por instigación del tentador, quien a manera de serpiente presenta el pecado como algo bueno. El enemigo siempre trata de desmentir a Dios respecto a lo mortífero del pecado, pero el versículo 6 evidencia que el pecado abre una puerta legal al enemigo para matar espiritualmente al hombre. Además, la serpiente era un juicio divino por la incredulidad y murmuración del pueblo. En muchas partes del mundo, la serpiente es símbolo de salud, pero a los israelitas todo reptil que se arrastra sobre la tierra es considerado inmundo. Yo quiero